Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos, el Evangelio de hoy de San Marcos 14:1. Vamos a meditar un poquito, porque en este Evangelio se nos muestran varios acontecimientos. El Evangelio de hoy comienza mostrándonos algo muy importante, que Jesús estaba en la mesa comiendo y se acercó una mujer con un frasco de perfume y se acercó a enjugarle los pies a Jesús. Cuando se acerca la mujer y destapa el frasco, la gente empezó a criticarla. San Juan llega a decir hasta el nombre: Judas Iscariote. Y empieza a decir: ¿a qué viene ese despilfarro de dinero? Eso deberían haberlo vendido y se lo deberían haber dado a los pobres. Por favor, no gasten la plata ahí. Es el mismo discurso de los protestantes cuando dicen: la Iglesia Católica tiene mucho dinero. Ojalá y el Vaticano vendiera todo el oro que tiene y le regalara el dinero a los pobres, se acabaría el dinero. Y es donde Jesús dice: no le importan los pobres, son unos ladrones y se roban todo lo que echan a la bolsa. Cuando usted escucha a una persona decir que anda muy preocupada por los pobres y que hay que darle el dinero a los pobres, pero no el de él, sino el de otra persona, tenga cuidado con eso. La Iglesia es criticada por tener riquezas en el Vaticano, por tener capillas, por tener oro, por tener dinero, por tener plata. Pero ¿saben quién la critica? No los que están interesados por los pobres, sino los ladrones de los protestantes que cuando le dan los diezmos se lo quedan y se lo llevan. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún fariseo de esos que critica a la iglesia y dice: denle el dinero a los pobres, el dinero a la iglesia? ¿Y por qué no le da el suyo? ¿Y por qué no hace la obra de caridad? ¿Y por qué no es una persona usted generosa? ¿Y por qué usted no tiene la mano? Es fácil hacer caridad con dinero de otro. La primera persona, María, que lava los pies de Jesús y los enjuga con su cabellera. Segunda persona, Judas. Judas Iscariote era el encargado de la bolsa y parece que se le estaban acabando los fondos. Y resulta que Judas decía: ¿cómo voy a hacer negocio con Jesús? ¿Cómo voy a enriquecerme con Jesús? ¿Se acuerdan de Simón el Mago? Cuando vio que el poder se transmitía por imposición de las manos, fue donde los apóstoles: ¿cuánto les doy? Pero me dan ese poder. Y dijo Pedro y Pablo y los apóstoles: váyase con su dinero al infierno. Y quedó ciego. El dinero enceguece, la avaricia entorpece y hace que las personas ya no vean con claridad. Hasta el punto de que Judas agarró y vendió a Cristo. Lo mismo que hace la gente cuando viene a la misa, agarra la comunión y va y la vende donde los brujos. Lo mismo que hace la gente cuando agarra las cosas benditas y empieza a comercializar. Voy a vender el agua
y esta agua es exorcizada. Ah, sinvergüenza. Voy a vender la sal, y esta sal me la bendijo y me la exorcizó el Padre Pío. Pero ya murió, no importa, antes de morirse. Mire, este aceitico viene de tal lado y lo voy a vender porque yo necesito hacer dinero. Y lo colocan a un precio súper alto y por ahí andan unos comprando aceite sabiendo que Santiago 5:13 dice que el aceite lo deben colocar son los sacerdotes, los presbíteros, no los laicos. Judas representa a aquellas personas que dicen, ¿cuánta plata hay? Por plata baila el perro, el mono. Si me da dinero, entonces yo lo hago. Judas es aquel que vendió a su maestro por moneda de plata. Judas dijo, pues yo vendo a Jesús, lo agarran, le dan azotes y después lo dejan venir. Y como Jesús es tan generoso, pues me perdona. Como Jesús es tan bueno, pues me va a perdonar. Pues no, Judas lo vendió, ellos lo agarraron y lo hicieron morir. Ellos lo agarraron y le destruyeron la vida. Judas es la persona avara, el rico Epulón, que aunque tenga a los pobres en la puerta, no les importa darle nada. Pero un día que están en la presencia del Padre Abraham, allá en el lugar de castigo, ahí sí piden cacao. Judas traiciona a Jesús por la ambición del dinero. Si María es generosa para enjugar los pies de Jesús, Judas, para satisfacer sus deseos y necesidades, vende a Jesús. Y es lo mismo que pasa hoy con la explotación sexual. Es lo mismo que pasa hoy con la trata de personas, con la esclavitud. Se agarran a los niños, a las niñas y se venden. Para conseguir dinero vendo a una persona para yo beneficiarme. No importa que la maten, no importa que le distribuyan los órganos y los vendan. A mí no me importa, con tal y yo tenga dinero, que lo vendan. Judas es aquella mujer que hoy día abre páginas pornográficas y empieza a vender su cuerpo. ¿Cuánto me dan si le muestro mi cuerpo? ¿Cuánto me dan si le muestro lo que tengo, lo que soy? Si me muestro desnuda o desnudo, porque los hombres también están en la moda. Judas es aquel que se dedica a la prostitución. Este cuerpito es mío y si lo quiere tener, ¿cuánto me va a pagar? Eso es lo que llama prostitución, tanto de hombres y mujeres. Judas representa a aquel que trafica, que vende, que negocia con personas para obtener beneficios económicos. Judas es aquel farmacéutico que sabe la cura de la enfermedad y se esconde la medicina para que mueran. Y cuando la gente esté asustada, saca la medicina y la vende súper cara. Ese es Judas. El Judas de hoy es el que hace que el inocente muera, que el inocente pierda la vida. Ese es Judas. Luego, en tercer lugar, había una cena. Jesús manda a preparar la cena en casa de fulano. Y cuando preparan la cena y está en la cena, dice Jesucristo, aquí huele a azufre. Aquí conmigo está comiendo el traidor. Ni siquiera es capaz de reflexionar Judas cuando se ve descubierto. Todos se preguntaron, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Ese va a entregarme, ese va a hacer que yo pierda la vida. Yo, Señor, tenemos a las personas que nunca se arrepienten. Aunque el mismísimo Cristo le hable, no se arrepiente. Aunque el mismo Señor le diga algo, no se arrepiente. Jesús les estaba diciendo a todos, me van a entregar, no lo hagan, yo soy el maestro. Judas no se arrepintió. Y esas personas son las que no se confiesan, esas personas son las que tienen 40 años sin confesarse. Ellas son las personas que tienen 10 años sin comulgar. Ellas son las personas que tienen muchísimos años sin ir a una misa. Aquellos que no se arrepienten porque dicen, yo no tengo pecado.
Sabiendo que San Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y siguiente, dice, el que no tenga pecado es un mentiroso, dice, yo no robo, yo no mato, yo no violo. ¿De qué me voy a arrepentir, Padre? Y yo les comento, una de las cosas que yo no soporto de mucho y hago que la gente se vaya, es cuando llegan a confesarse, me dicen, Ave María Purísima, sin pecado ni nada concebida. ¿Cuánto tiempo tiene sin confesarse? Bueno, yo tengo que sin confesarme como unos 5 años. ¿Cuáles son sus pecados? No, yo no tengo pecado, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie, yo hago el bien. Ese es el traidor. Ese es el que va a traicionar a Jesús. Ese es el que no se arrepiente. Esa es la persona de la que dice Jesús, hay un pecado que no se perdona en la tierra y es la ofensa en contra del Espíritu Santo, que nunca se va a confesar. Pero es el mismito que cuando siente el peso de la muerte, manda a llamar al cura, que venga el cura, que venga el cura, que venga el cura, que venga. Y el cura no llega y se muere en pecado porque nunca se arrepintió. Una vez trabajaba en una comunidad siendo sacerdote y me dijeron, vaya a visitar a una señora, un árabe, que se convirtió, cree en Dios, venía a la misa y ahorita no viene, vaya a la visita. Y me fui. Y cuando llegué a visitar a la señora, la pobre señora tenía una crisis y cuando me vio vestido de cura, se soltó a llorar y empezó a gritar, fuera de aquí, que saquen al cura. Yo no quiero al cura aquí, me lo sacan, se lo llevan. Y yo era el cura. Y me acerqué y le dije, ¿qué le pasa, doña? Yo no me voy a confesar porque yo no me voy a morir todavía. Déjeme tranquila, no venga. Yo lo llamo cuando me vaya a morir. Yo le dije, Dios la bendiga, chao. Se murió sin confesión árabe. El traidor es aquel que no reconoce su falta aunque el mismo Cristo le hable. El traidor es aquel que le dicen, case por la iglesia, case por la iglesia. Mateo 19:5 dice, case por la iglesia. Pasa la vida traicionando a Jesús y en el momento de la muerte ahí sí quiere convertirse. No le da chance, no le dio chance de casarse por la iglesia, le dio un paro respiratorio, un paro cardíaco. ¿Qué cuento se va a casar? Judas es el que no cambia. El traidor es aquel que no se convierte aún escuchando predicaciones, sermones y reflexiones. Aún escuchando la palabra de Dios todos los días, escuchando la misa y los evangelios, sigue actuando de la misma manera. Ese es el traidor, que aunque comulga, que aunque recibe el pan y el vino consagrado, el cuerpo y la sangre de Cristo, no mejora, no cambia y sigue de la misma forma. ¿Cómo la ve usted que tiene lente? Por eso San Pablo en Corintios llega a decir, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sin discernir, come y bebe su propia condenación. Y mucha gente anda comulgando y anda recibiendo la comunión sin confesarse, traicionando a Jesús, sin hacer un debido examen de conciencia. Pasan 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos sin ir a misa y se le antojó ir al 6º domingo y allá está comulgando, estando en pecado mortal. Traiciona a Jesús aquel que va donde los brujos, los magos, los hechiceros y viene a recibir la comunión y aparte la lleva para vendérsela. Traiciona a Jesús aquella persona que los domingos se va a trabajar. Traiciona a Jesús aquel que vive en concubinato y no se quiere casar por la iglesia o vive en adulterio y no quiere separarse para no recibir a Jesús. ¿Conocen algún traicionero? De esos que dejaron de recibirlo o aún estando en pecado, aún estando en cosas malas, siguen comulgando. Es de lo que dice, es que yo voy a comulgar ahorita y después de misa me confieso. Eso es traicionar a Jesús. Ustedes sabían que hay personas que vienen a la celebración de la Eucaristía, que vienen a la Santa Misa y dicen, Señor, yo voy a comulgar ahorita, pero te prometo que en esta semana me confieso. Y ni chance le da de confesar. Todo mugroso, todo sucio en el alma, vienen a recibir la comunión. Y así hay Judas que traicionan a Jesús. ¿Conocen alguno? Luego, Jesús agarró el pan, agarró el cáliz,
Lo dio, lo partió, le dio a Judas, entró en él Satanás y fue a hacer lo que iba a hacer. Cuarto, Jesucristo, nuestro Señor, llegó a decir: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Le dice a todos que lo iban a traicionar. Pero tiene un diálogo con Pedro. Cuando a mí me agarren, cuando a mí me detengan, yo les aseguro que todos ustedes, gracias, se van a escandalizar. Cuando a mí me detengan, yo les aseguro que ustedes van a salir corriendo. Si uno me va a traicionar, los otros son unos cobardes. Cuando a mí me agarren para matarme, les garantizo que ustedes dirán: patica, ¿pa' qué te tengo? Y de él, mijo, se van a ir. Y dijeron: no, dijo Pedro, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Viene la negación. Cuarto, aquel que niega a Jesús, aquel que se avergüenza de las cosas de Dios. Si Judas lo traiciona, si hay un traidor, si hay un avaro, hay también quien niegue, es decir, que le da pena las cosas de Dios. Ay, a mí me da pena persinarme delante de la gente, porque si me ven persinarme, qué pena, ¿qué dirán mis amistades? Ay, a mí me da pena llevar una Biblia debajo del brazo o llevar una Biblia para arriba y para abajo, ¿qué dirá la gente? Yo tengo el rosario y tengo una crucecita, pero padre, mira, aquí guardadita para que nadie la vea. A mí me da vergüenza en medio de mis amistades o mandarle por lo menos esta misa, compartirla con mis amigos. Si mis amigos son unos ateos, me dicen que no me mandes eso y eso no les gusta. A mí me da pena hablar de Dios. Vienen los que niegan a Cristo. ¿Conocen alguno? Es lo que dice Jesús: el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de él ante mi Padre del cielo. El que se avergüence, el que niegue, el que rechace a Cristo ante los hombres, pobrecito mi hijito, porque ese le va a tocar avergonzarse. El católico que cuando ve un protestante dice: ay no, yo no voy a hablar con él, yo no le voy a responder nada, no voy a defender mi fe, y se queda callado. Tenemos a la gente que anda negando a Cristo, que siendo cristiano vive como pagano, que yendo a misa vive en parrandas, que yendo a misa niega de su fe y se la vive en cultos protestantes, que anda frío, caliente, tibio. A lo que dice el libro de Apocalipsis, a esos los vomito. Tenemos a Pedro que dice de palabra: yo sí voy a defenderte, yo sí voy a amarte. Y en la iglesia está: alabaré y bendito sea Dios y gloria a Dios. El Señor te guste con tu espíritu, en nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Son los que hablan duro. Pero cuando salen a la calle, son los que les da vergüenza, son los que les da pena, son los que parece que ni siquiera fueran cristianos. Hacen fechorías, la gente hace lo que quiere y ellos calladitos como perro mudo. Son los mismos curas, pues. Son los mismos sacerdotes que ven lo que pasa, que ven lo que sucede y se quedan callados. Le da pena que los metan preso. Le da miedo, les atemoriza. Ven cómo está el mundo y no son capaces de levantar la voz. Ven cómo el mundo está destruyendo a la gente, matándola a través de los abortos, a través de eutanasia, a través de tantos programas que hay para quitar la vida a la gente, a través de fulanas pandemias. Y se quedan callados, cierran el pico y no se ponen del lado de Cristo, sino que lo niegan. Son los curas y obispos que ven que una persona, por ejemplo, lo que pasó en Venezuela, un mandatario llega a decir que Jesucristo el Señor y es igualito a Yemayá, la diosa de la brujería, y se quedan callados. Todos los curas lo escucharon, saben de lo que dijeron y nadie lo corrige.
Son los que traicionan a Cristo porque lo van a denunciar, porque lo van a acusar, porque lo van a señalar. El miércoles les hablo de eso para que ustedes escuchen. Pedro es aquel que niega a Jesús por falta de fe, por susto, por miedo, por amenaza, por persecución. Llega una persona, tú andabas con él. Llega otra persona, sin duda tú estabas con él. Llega otra persona, sí, y Pedro no. Negó al Señor. Niega al Señor. Vienen las personas que son como Pedro. Luego, quinto, tenemos la gente que se queda dormida. El resto de los apóstoles. Si Pedro niega a Jesús, los demás se quedan dormidos. Jesús los invitó a hacer oración. Vámonos a hacer oración. Y Jesús estando orando, se quedaron dormidos en la oración. ¿Quiénes son esos? Pues los que quedan dormidos en misa. Los que usan el rosario y dicen, ay Padre, yo encontré la manera de quedarme dormido. ¿Cómo así? Sí, Padre. Yo empiezo a rezar el Santo Rosario y cuando voy en el primero o segundo misterio me quedo dormido. ¡Qué cosa más buena es el rosario para uno quedarse dormido! Fariseo, hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado. ¿Quién le dijo a usted que la oración es para quedarse dormido? Esos que dicen estar en misa, los hijos, y están dormidos, y el papá le dice, acuéstate aquí, mijito. Y el niño se acuesta en el hombro del papá y ahí se queda dormido. Termina la homilía, parece que ya terminó la homilía. ¿Y quién le dijo a usted que la iglesia era para dormir sin vergüenza? ¿Quién le dijo a usted que en las cosas de Dios es para quedarse dormido? Si usted tiene sueño en misa, póngase de pie, póngase de rodillas, levántese, no se quede dormido. Pero hay gente que cree que la iglesia es un dormitorio y allá están dormidos. Entran a la iglesia y salen de la misma manera, no agarran nada, no tienen nada. A eso representan los apóstoles que se quedaron dormidos. Y por quedarse dormidos es lo que dice Jesucristo. El hombre sembró buena semilla en su campo. Y mientras sus trabajadores estaban dormidos, vino el diablo y sembró cizaña. Y la cizaña creció con el trigo. Ahí sí le dijeron, la arrancamos. Le dijeron, ¿y ya para qué? Ya la dejaron sembrar, ya se quedaron dormidos. Déjenla que crezca. En el último día se va a arrancar la cizaña. Es lo mismo con los católicos. ¿Usted no ha visto que últimamente están creciendo los protestantes? Que da miedo mucho. ¿Por qué los protestantes crecen mucho? ¿Por qué los evangélicos están por todos lados? Aquí, por ejemplo, en Venezuela. Y yo los estoy esperando. Y desde aquí les digo, les dio el permiso del gobierno a los evangélicos de que el Viernes Santo y cuando les dé la gana agarren las plazas Bolívar para que vayan a predicar la palabra de Dios. Yo los espero allá al frente en la plaza Bolívar. Vayan, allá los espero a ver si van ahí. Para que pongan un sonido y allá al frente, en las plazas, al frente de las plazas, normalmente están los templos, las iglesias. Y no les importa ni al gobierno ni a ellos colocarse al frente de la iglesia de Jesucristo a decir y hablar. Y los curas dormidos, que hablen, que prediquen. Bueno, me pasó una comunidad donde yo estaba, vino el pastor a pedirme permiso a mí para colocar el culto al frente de la iglesia. Pero yo no estaba dormido, le dije que no. Y me dijo, pues yo no les pido permiso porque el otro padre no da permiso, entonces le vamos a hacer el culto y después vengan para que vean cómo nos toca. Me ponen un sonido, le pongo otro sonido. Me ponen bulla, le pongo bulla. Total, tengo bastante misas grabadas y bastante evangelio para colocarle toda la noche. Y ahí nos agarramos. Más nunca volvieron. Cuando el cura se queda dormido, las sectas protestantes crecen. Cuando el cura se queda dormido en la parroquia, en todos los sectores y al frente y a todos lados, le hacen culto y le hacen celebraciones. ¿Y cuántos curas hay dormidos también, igual que católicos? ¿Te quedaste dormido? Mire cómo está tu familia minada de protestantes. ¿Te quedaste dormido? A la iglesia no iban, pero mírenlos allá en el culto y con Biblia en brazo. Antes no la agarraban, pero tú decías, ese es un pagano, ese no se convierte. Allá se lo llevaron los protestantes porque te quedaste dormido.
¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Luego, tenemos los que apresan a Jesús. Hay muchos personajes, ya vamos a terminar porque son bastantes. Tenemos los que apresan a Jesús, los que lo agarran, los que lo llevan, le dan palo, le dan golpes, los que lo martirizan, los que le dan una muenda de palo y le ponen una corona de espina. Representan a todas las personas que no solamente rechazan a Cristo, sino que atacan a la iglesia. Saulo de Tarso, Pablo, persiguió a la iglesia de Jesucristo. Y cuando Hechos de los Apóstoles capítulo 9, Pablo va camino a Damasco a meter preso a los cristianos, se aparece Jesús y le dice: ¡epa! Pablito, ¿para dónde va usted, mijito? Yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué es lo que le pasa? No, Señor, tú estás persiguiendo mi iglesia, tú estás persiguiendo mi cuerpo, estás persiguiendo a mi esposa. Efesios 5:23. ¿Qué le sucede? No, Señor, yo no fui. Claro que sí, Chiriluí. Tenemos a la gente que, como los soldados, quieren destruir y acabar a los ateos, a los paganos, a los incrédulos y a los mismos católicos que le están dando palo a la iglesia y dicen: el Papa es el anticristo, el Papa es la bestia, y parecen los mismísimos protestantes. Y si hay alguien que defiende al Papa, le dicen: es que es un papólatra. Es aquella persona que a Cristo ya lo mataron, pero ataca al representante de Cristo diciéndole: ese no es el Papa, ese es el anticristo, ese es un impostor. Lo mismo hicieron con Cristo. Tenemos a los soldados, a los guardias, a aquellos que tienen autoridad o tienen poder o tienen redes sociales y quieren acabar con el inocente, quieren acabar con Jesucristo. ¿Conocen alguno? Tenemos a ese tipo de personas que están buscando la destrucción de la iglesia. Y por último, tenemos más, tenemos los gobernantes también. Tenemos a Pilato, tenemos a Herodes, tenemos a los que son de más alto rango. ¿Qué piensan que pueden hacer con la religión lo que quieren? ¿Qué piensan que pueden hacer con la fe lo que quieren? Y entonces dice: como la iglesia católica no nos hace caso, vamos a fundarle una iglesia paralela, lo que hicieron en Venezuela. Vamos a fundarle los veterocatólicos. La iglesia católica no nos obedece, no hace lo que queremos. Entonces le vamos a dar poder a la secta protestante. Le vamos a hacer cultos y vamos a entregarle a la iglesia protestante para que ellos ataquen, para que ellos destruyan, para que ellos acaben el cuerpo de Cristo. Y es lo que pasa en Venezuela. Para usted construir una iglesia católica, una capilla católica, le ponen 400,000 requisitos. Y para que los protestantes construyan una capilla, tienen cancha libre y pueden hacer, es más, se la hacen, se la construyen, le dan sonido, le dan silla, le dan de todo, para que pueda estar tranquilo y libre. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? Son aquellos que dirigen los pueblos, los que creen que tienen la razón y pueden hacer con Cristo y con el cristianismo lo que quiera. Bueno, y el miércoles hablo con más claridad. Llegó uno de alto poder y dijo: es que Dios es el mismo, la divinidad es la misma. Mire, unos lo llaman Jesús de Nazaret, otros lo llaman Yemayá. Total, es el mismo Dios. Sinvergüenzura más grande. No conoce a Cristo, ni a misa va y quiere hablar de Cristo. Bueno, después le sigo hablando de lo demás. Y termina Jesús diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y termina Jesucristo muriendo por nosotros en la cruz a causa de nuestros pecados. Y termina Jesucristo muriendo porque ustedes y yo, por nuestros pecados, para nuestra salvación. Murió el justo por nosotros los pecadores, abandonado en la cruz, para que más adelante podamos disfrutar y ver lo que es la resurrección. Que esta palabra nos ayude a entender que debemos colocarnos del lado de Cristo y no darle la espalda, no negarlo, no entregarlo
y no rechazarlo. Por el contrario, servirlo como lo hizo aquella mujer, con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado.